Días, buenas tardes, buenas noches muchachos, mi nombre es Rivera Juan Manuel y continuando con los ejercicios del paso de la práctica del curso de RMT, tenemos el siguiente. El examen se compone de un perno de acero A36 y un tubo de aluminio 2014 T6. El perno tiene un diámetro de 40 milímetros y su extremo enroscado tiene un paso de rosca de 1,25 milímetros. El tubo es de 520 milímetros de longitud, tiene un diámetro interior de 50 milímetros con un espesor de pared de 10 milímetros. Se puede enrocar y ajustar ligeramente la tuerca con el tubo, se aprieta la tuerca girándola una vuelta completa. Se pide determinar el esfuerzo normal promedio en el perno y en el tubo. Bien, el esfuerzo normal promedio en el perno y en el tubo. A ver, hay que tener en cuenta algunas consideraciones del problema. Uno, que el perno que está ubicándose por acá, en el tubito que está aquí, está en ambos lados, porque se ve que hay dos en ambos lados, está siendo girado por la tuerca. Está siendo movido por la tuerca. Entonces, ¿qué va a pasar acá en la tuerca? ¿Qué le va a pasar? Va a haber un paso de rosca, ¿no? Este paso de rosca es de 1,25 milímetros. Este pequeño pasito de rosca es de 1,25 milímetros, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que cuando vaya a dar esta tuerca una vuelta completa, a este perno que está aquí, lo va a, ¿qué? A apretar, así, lo va a apretar. En este caso, digamos que mi lápiz fuera el, el perno y la tuerca aprieta justamente acá, como están mostrando mis dedos. ¿Qué pasaría? Apretará acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a tensar. Mientras que la tuerca, al llegar al paso de rosca, todo el paso de rosca, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en el tubito que está acá, va a empezar a comprimirlo, mientras que el perno empieza a tensarse. Eso es lo que ocurre justamente en este sistema. Ahora, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que nos dicen que el tubo es de sección hueca, por lo que el diámetro tenemos que hallar como la referencia entre el diámetro exterior menos el diámetro interior. Con esas consideraciones hechas al problema, ya podemos decir cómo va a ser, qué es lo que tenemos que hallar para hallar los esfuerzos que nos piden, ¿no? Vamos a colocar los datos. Datos, perno de material A36, diámetro de 40 milímetros, el perno es de sección circular y el paso de rosca. Paso de rosca es de 1,25 milímetros. Esto con respecto a la tuerca. ¿Qué pasa con el tubo? Perdón. El paso de rosca en el perno es de 1,25 milímetros, ¿no? Perdón. Y la tuerca va a recorrerlo. Lo recorre la tuerca. El tubo tiene las siguientes características: de aluminio, 2014 T6, por lo tanto la longitud es de 520 milímetros, el diámetro interior es de 50 milímetros, mientras que el espesor de la pared, ¿de cuánto es? 10 milímetros. Listo, muchachos. A ver, a ver. Por tablas, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Por tablas, ¿qué tenemos? Tenemos que el perno, que el modo de elasticidad del perno es igual a 200 gigapascales, mientras que el coeficiente de dilatación térmica en el perno
es de ¿cuánto? 12 por 10 a la menos 6 grados sobre centígrado térmico. ¿Por qué grados centígrados? ¿Por qué uso el coeficiente de dilatación térmica? Porque miren acá, en el apartado B ya me ponen una condición de temperatura. Si además de girar la tuerca una vuelta completa en ensamble, sufre un incremento de temperatura de 90 grados centígrados, determina el cambio de longitud en el perno y en el tubo. Bien, por eso es que estoy agregando ahorita el coeficiente de dilatación térmica para ya no tener que agregarlo en el apartado B, ya poder trabajar con lo que necesito. Por otro lado, el modo de elasticidad del tubo, según tablas, es de 73,1 gigapascales. Y el coeficiente de dilatación térmica del tubo es de 23 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Bien, con eso dicho, la sección del tubo, ¿cómo es? La sección del tubo es de la siguiente manera. Vamos a dibujarla por acá. Tenemos que esto vale 50 milímetros y esto vale 10 y 10. Por lo que el área del tubo, ¿cómo será? Igual a pi cuartos por diámetro exterior, que es 50 más 20, que es 70 al cuadrado, menos diámetro interior, que es 50 al cuadrado, y esto nos daría igual a 1884,96 milímetros al cuadrado. Listo. Ahora, vamos a usar un diagrama de cuerpo libre. Ahora, de nuevo, por lo que había repetido al inicio, ¿cómo es lo que está sucediendo en el perno y en el tubo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si lo dibujamos acá con una pequeña exageración, lo que va a ocurrir acá, perdón, acá le voy a hacer un pequeño corte, lo que va a ocurrir en el tubo, como les dije, es que se va a empezar a ¿qué? A comprimir el tubo. Eso es lo que está ocurriendo en el tubo. Incluso acá habría una fuerza de tubo, que acá hay una fuerza de tubo. Recuerden, porque se comprime por el efecto de la tuerca, que la tuerca al llegar justamente a esta parte comprime al tubo. Es como lo que está ocurriendo justamente acá en el lado contrario. Aquí ya está comprimiéndose, ¿sí o no? Aquí aquí también en la figura ya se está comprimiendo. Es lo que nos está mostrando, que después de haber dado el paso de tuerca, llega a comprimir el tubo. Por otro lado, ¿qué pasa en el perno? El perno recibe lo siguiente. A ver, una fuerza de tubo acá y hay una fuerza de perno. Ahora, esto es lo mismo, muchachos. Esto será lo mismo porque hacemos una sumatoria de fuerzas y sabemos que la fuerza del perno es igual a la fuerza del tubo. Y esto tiene sentido porque ambos trabajan como un sistema, como un mismo sistema. Por eso tiene sentido que como el perno está a tracción, y el tubo está con presión, las fuerzas llegan a estar en equilibrio por esa condición. Entonces, por sumatoria de fuerzas en X igual a cero, podemos decir que la fuerza del perno será igual a la fuerza del tubo. ¿Listo? Con esto dicho, ya podemos pasar a encontrar lo que nos piden en el apartado A. A ver, acá hay otra condición que hay que tener en cuenta. ¿Qué es la elongación del perno con respecto al tubo? ¿Cómo se va a comportar el perno con respecto al tubo? Pues muchachos, eso es muy fácil también de decir. Esto no sería lo mismo que decir que es el paso de tuerca, que vendría siendo cómo es la deformación de que va a recibir el perno con respecto al tubo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la tuerca, al apretar el perno, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener una pequeña elongación. Este es el paso de tuerca, es lo que ha recorrido la tuerca. La elongación es lo que ha recorrido la tuerca para tensar el tubo, y es lo que ha ocurrido.
Eso es lo que ocurrió para que haya esta pequeña deformación. Y tendría sentido, muchachos. Entonces, si sabemos que es esto, 1,25 milímetros es el paso de tuerca, y sabemos que da una vuelta completa, podemos decir que esa elongación del perno con respecto al tubo es igual a 1,25. Lo voy a colocar acá. Acá lo voy a colocar bien. ¿Listo? Por lo tanto, si la elongación de P con respecto a T es de 1,25 milímetros, pero la elongación de P contra T también se puede escribir como la elongación del perno menos la elongación del tubo, ya con esto ya puedo encontrar relaciones para poder obtener cuánto es la fuerza del perno y la fuerza del tubo. Bien, con esto dicho, pasemos a la resolución. Recuerden, muchachos, que Eh, recuerden, muchachos, que en el primer apartado no hay cambio de temperatura. Por lo tanto, ¿cómo vamos a trabajar las elongaciones? Lo vamos a trabajar con la fórmula de PLE por A, la llamado pelea. Recuerden que esto sale por lo que han visto en el tema número 2. Yo ya no voy a repetir la demostración de la fórmula. Yo ya lo repetí en un video. ¿Listo? Entonces, con eso ya propuesto, empecemos a resolver el problema. 1,25 milímetros. Lo vamos a pasar a ¿qué? A metros. Para poder trabajar en las mismas unidades. Será igual a la fuerza del perno por la longitud inicial desde el perno. Recuerden que está en el mismo sistema, así que tendría que sentido que la longitud inicial sea 520 milímetros sobre el módulo de elasticidad, que es 200 por 10 a la 9, 9 pascales, por el área. ¿Cuál es el área del perno? Recuerden que es pi cuartos por el diámetro, que es de 40 sobre 1000 al cuadrado. Menos. Acá lo vamos a colocar entre paréntesis. Acá hay que tener otra vez teniendo en cuenta lo que nos propone el problema. Recuerden lo que les dije. El perno, ¿cómo va a estar? El perno va a estar a tensión. Mientras que en el tubo, ¿cómo va a estar la fuerza? ¿Va a estar a qué? A compresión. Si en el tubo está a compresión, tenemos que respetar el signo que nos da. Entonces tendría que ser menos fuerza del tubo por los mismos datos, ¿no? Por 520 sobre 1000, porque tiene la misma longitud, está en el mismo sistema. El módulo de elasticidad del material, que es 73,1, por 10 a la 9, por el área, que es de 1884, ya lo habíamos hallado, 96 sobre 1000 al cuadrado. Sabiendo que fuerza del perno es igual a fuerza del tubo, despejando, podríamos tener que la fuerza del perno es igual a 21.213.936,6034 newton. Y la fuerza del tubo será lo mismo, pero es en negativo, ¿no? Menos de 213.936,6034 newton. Listo. Con eso, muchachos, ya puedo resolver el apartado A. El esfuerzo del perno, ¿cómo será? El esfuerzo del perno será fuerza del perno sobre el área del perno. Pero el área del perno, la fuerza del perno ya la tenemos, que es 213.936,6034
sobre pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que es 40 sobre 1000 al cuadrado. Lo podríamos haber dejado en newton sobre milímetros, ¿verdad? Pero igual yo lo coloco acá. Es igual a 170,24 megapascales. Mientras que el esfuerzo en el tubo, ¿cómo será? Fuerza del perno sobre, digo, área de fuerza del tubo sobre el área del tubo es igual a menos 21.313.936,6034 sobre pi cuartos por el diámetro, por el área, que es 1884,96, que eso sería igual a ¿quién? A menos 113,5 megapascales. Listo. Ese vendría siendo el apartado. Ahora vamos al apartado B, muchachos. ¿Qué nos dice el apartado B? Vamos a ver. El apartado B nos dice lo siguiente. Si además de girar la tuerca una vuelta completa, o sea, lo que nos dice en el apartado, va a haber otro efecto, que es el provocado por la misma temperatura. Entonces nos dice, el ensamble sufre un incremento de temperatura de 90 grados. Ahí está lo que le está diciendo. Va a haber un incremento de temperatura, va a haber un segundo efecto. Determina el cambio de longitud del perno y el tubo. ¿Qué nos está pidiendo acá? Que usemos lo que hemos visto en el apartado A, que es el primer efecto debido al cambio de longitud, o sea, formación debido a la tuerca, y usemos el segundo efecto, que es debido a la temperatura, para poder hallar cuánto es el cambio de longitud. Eso es lo que nos está diciendo el apartado B. Entonces, vamos a proceder con algo más. ¿Ya? Vamos a poner acá, por diferencia de temperatura de 90 grados centígrados, sabemos que la dilatación del tubo, la coeficiente de dilatación térmica del tubo, es mayor que el coeficiente de dilatación térmica del perno. Si eso es así, muchachos, por la misma que de dilatación de temperatura, el perno, el tubo, tenderá más a comprimirse por efecto del mismo perno. Lo mismo que lo habíamos dicho, el tubo intenta dilatarse, pero ¿qué pasa? Que el perno lo evita, que después de dar una vuelta completa el perno está aquí y evita que el tubo se dilate más. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el tubo al intentar dilatarse, ¿qué va a hacer la tuerca que está en el perno? Va a evitarlo y va a hacer que esto se comprima. Entonces, ¿el tubo a dónde estaría? A compresión. Mientras que el perno, debido al mismo efecto de la temperatura, ¿qué va a tender? A traccionarse. Y entonces, ¿a qué estaría el perno? Estaría a qué? A tracción. Entonces, podemos decir de nuevo que la fuerza del tubo será igual a la fuerza del perno, por un análisis básico de lo que pasa debido a la temperatura. Hay que tener en cuenta los conceptos que se ven en esta clase. ¿Ya? Entonces, por esfuerzos térmicos va a haber dos efectos. Va a haber un efecto cuando es la formación del perno con respecto al tubo. A ver, acá hay que tener en cuenta otra cosa. Como el perno se está deformando con respecto al tubo debido al efecto de la temperatura y el perno está evitando que el tubo se dilate, no va a haber deformación del perno con respecto al tubo porque ya se dio la vuelta completa, ya no hay paso de rosca por recorrer. Entonces, ¿cómo será la deformación del perno con respecto al tubo? Será igual a cero, pero esto es igual a la deformación del perno
menos la deformación del tubo. Pero, la deformación del perno, va a haber una deformación del perno debido al efecto de la elongación, producido por la temperatura, más un efecto de la deformación del perno debido a la temperatura. P1 menos la deformación del tubo más la deformación del tubo, la deformación de la temperatura en el tubo. Hay dos efectos que estamos viendo acá por esfuerzos térmicos. Por eso le dije que aquí vamos a considerar los dos efectos para poder darnos una idea de cómo va a ser el cambio de longitud. Hay que tener en cuenta los dos efectos. Bien, una vez hecho eso, muchachos, ¿cómo será entonces? La ecuación será fuerza del perno por 520 sobre 1000 sobre módulo de elasticidad, que es 200 por 10 a la 9 por pi cuartos por 40 sobre 1000 al cuadrado, más coeficiente de dilatación térmica 12 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados por la diferencia de temperatura, que es 90 grados centígrados, por la longitud, que es 520 milímetros, lo pasamos a metros. Recuerden que la deformación debido a la temperatura es cambio de la temperatura por la longitud por su coeficiente de dilatación térmica. Entonces será de la siguiente manera. Recuerden, ahora sigue el negativo. Menos la dilatación del tubo, la deformación del tubo. Pero recuerden que el tubo, ¿dónde está? Está a compresión. Entonces la fuerza del tubo menos la fuerza del tubo por 520 sobre 1000 sobre el módulo de elasticidad, que es 75,1 por 10 a la 9 por el área, que es 1884,96 sobre 1000 al cuadrado, más la deformación debido a la temperatura, que es 23 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados por 90 grados centígrados por 520 sobre 1000. Ahora, muchachos, no se confundan. Aún si el tubo estuviera en compresión, debido a la temperatura, sabemos que los materiales tienden a dilatarse debido al calor. Por eso, la deformación debido a la temperatura es positivo y no le coloco el signo negativo. Bien, de esa manera y con la ecuación planteada, muchachos, podemos decir que la fuerza en el perno será igual a que a 81.107,44 newtons, y la fuerza del tubo será igual a menos 88.107,44 newtons. Entonces, el cambio de longitud, ¿cuál sería, muchachos? Para terminar el problema. El cambio de longitud sería, a ver, en el perno, sería de la siguiente manera. La deformación en el perno, recuerden que está tracción debido al efecto 1, más al efecto 2 debido a los efectos de la temperatura, que hay una deformación en el perno, 2, más la deformación del perno debido a la temperatura.
Eso es lo que ocurre, esos son los dos efectos. Ahora, sabemos que el primer efecto tiene que ver con lo que se ocurrió en el apartado A, entonces diría fuerza del perno 1 del apartado A, acá lo voy a colocar mejor, fuerza del perno, fuerza del tubo 1, 1, tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser para que no se confundan, muchachos. 213.936,6. 213.936,6 newton. Eso tiene que ser igual. ¿Ya? Entonces sería fuerza del perno 1 por 520 sobre 1000 sobre el módulo de elasticidad por el área. Y ya lo sabemos, ya no lo repito, ahí ya lo dejo ahí de esa manera. Más fuerza en el perno 2, que vendría siendo esta, fuerza en el perno 2, por 520 sobre 1000 sobre el módulo de elasticidad por el área. Más el vector de la temperatura, 12 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados por 90 por 520 sobre 1000. Obteniendo así de esta manera el resultado que es 1,187 milímetros. Por otro lado, para acabar ya con el problema de una vez, la elongación en el tubo, ¿cómo será? Sería elongación en el tubo 1, que está a tracción, digo que está a compresión, menos elongación en el tubo 1, menos elongación en el tubo 2, debido al efecto de temperatura, más la elongación de la temperatura de la temperatura en el tubo 2. Teniendo esta ecuación, sería menos fuerza del tubo 1 por 520 milímetros, le paso 1000, sobre fuerza en el tubo 1 sobre E por A, menos fuerza en el tubo 2, que recuerden que la fuerza en el tubo 2, ¿cuál es? Fuerza en el tubo 2 es esta, sobre E por A, más el coeficiente de dilatación térmica, que es 23 por 10 a la menos 6, más 23 por 10 a la menos centígrados por 90 por 520 sobre 1000. Obteniendo de esta manera que el cambio de longitud en el tubo es menos 0,063 milímetros. Así terminando el problema y resolviendo el apartado B. Bien, muchachos, conmigo será hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el último video de este clase de repaso. Hasta luego.